La partida que traigo hoy se ha jugado esta misma semana y es Caruana Nakamura, disputada en el London Chess Classic de 2016. No acostumbro a subir partidas actuales que ya están bien comentadas por los expertos más conocidos y reconocidos del mundillo del ajedrez. Pero cuando he visto esta partida he pensado que era el broche final perfecto para el tema de la variante del peón envenenado. Me ha parecido de mucho interés ver cómo juegan los grandes maestros actuales esta variante que hemos tratado con tanto detalle en nuestro canal. Y además, por si fuera poco, es una partida espectacular. De las mejores del año, sin duda. Los protagonistas son, por un lado, Fabiano Caruana, actualmente el número 2 del ranking mundial con un elo de 2823. Del otro lado, Hikaru Nakamura, el actual número 9 del mundo, con un elo de 2779. Caruana llevaba las piezas blancas y comenzó la partida con E4. C5. Nakamura responde con una defensa siciliana. Caballo F3, preparando el avance D4. D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, A6. Esta jugada da comienzo a la variante Najdorf, una de las más interesantes y agresivas de la defensa siciliana. Alfil G5, una de las respuestas principales contra la Najdorf. E6, controlando D5, una casilla importante en este tipo de posiciones. F4, las blancas no pierden el tiempo y se disponen para el ataque. H6, molestando al alfil y obligando a las negras a tomar una decisión. Cambiar el alfil o retirarlo. Alfil H4. Caruana prefiere mantener el alfil. Cambiarlo acercaría la partida a la igualdad. Dama B6. Nakamura opta por la variante del peón envenenado. La dama negra amenaza con capturar el peón indefenso de B2. Esta posición es idéntica a la que ya jugaba Fischer en los años 60, con la diferencia de que el negro ya ha realizado la jugada H6. En los 60 Fischer solo jugaba H6 después de haber comido el peón envenenado. Pero a partir de este momento nos vamos a desviar de las jugadas típicas de los años 60 y 70. Porque ahora Caruana, en lugar de sacrificar su peón, lo defiende con A3. Esta es una defensa indirecta del peón de B2. Veamos que ahora capturar ese peón con dama por B2 sería un error garrafal por caballo H4. Y las negras pierden la dama, que se queda sin casillas de escape. El peón de A3 cubre la retirada por B4 y además de ocupar la casilla A3. En el ajedrez actual se prefiere defender el peón a sacrificarlo. No es que sacrificarlo tenga nada de malo, es tan solo una cuestión de modas y gustos. Hoy en día, en la élite se considera que las líneas en las que el blanco sacrifica al peón llevan a las tablas porque son muy conocidas y están muy estudiadas. Por supuesto, nosotros, simples mortales, podemos seguir jugando el sacrificio sin temor a que nuestro rival conozca absolutamente toda la compleja teoría hasta el final de la partida. Volvemos a la partida después de A3. Alfil E7. Alfil F2. Este alfil apunta amenazadoramente a la dama negra, así que Nakamura responde con dama C7. Dama F3, caballo B, D7, enroque largo. El blanco
Enroca largo porque se dispone a atacar avanzando los peones del flanco de rey. Pero ahora vemos que la jugada A3 facilita a su vez que las negras lancen un contragolpe en el flanco de dama, buscando la ruptura en B4. Como vemos, ambos bandos se disponen a atacar de inmediato. Así pues, nos espera una lucha sin cuartel. El bando que llegue primero tendrá más opciones de alzarse con la victoria, pero no hay que descuidar la defensa. Combinar ataque y defensa suele ser crucial en las posiciones con enroques opuestos. Aquí las negras no se han enrocado, pero el espíritu de la posición es de las partidas con enroques opuestos. B5. Nakamura tiene prisa por crear complicaciones en el enroque rival y comienza a lanzar sus peones. G4. Caruana por su parte lanza sus propios peones. Las espadas están en todo lo alto. G5. Como hemos comentado, es importante combinar ataque con defensa. Con esta jugada Nakamura quiere ganar la casilla E5 para colocar un buen caballo en todo el centro del tablero. H4. Caruana continúa lanzando peones. Su prioridad es abrir la posición negra lo antes posible y no le importa sacrificar momentáneamente un peón. G por F4. Las negras ganan la casilla E5 y además el peón negro no se puede capturar porque a dama por F4 seguiría E5 y el ataque doble le cuesta un caballo a las blancas. Así pues, volviendo a la partida después de G por F4, Caruana respondió con alfil E2. B4. Una jugada quizá un poco precipitada. Tal vez había que prepararla un poco más con piezas que apoyasen esta ruptura. Pero claro, si empleas demasiados tiempos en prepararlo, tal vez no te dé tiempo a realizarla nunca, porque las blancas están llegando por el otro flanco. Como vemos, las decisiones no son fáciles en esta complicada posición. A por B4. Caballo E5. El caballo ocupa la casilla E5 que sus peones le han conquistado. Dama por F4. Por supuesto, ahora el peón se puede comer y además las blancas amenazan con la ruptura en G5. Por lo que Nakamura responde con caballo E por G4 para evitar esa amenaza. La clave de esta captura es que de nuevo el doble con E5 es posible. Alfil por G4. Esto sería pieza de menos para las negras si no fuera porque ahora se responde con E5. Y las negras quieren recuperar su pieza capturando el caballo cuando la dama se retire. Esto es lo normal, lo que calculamos los mortales. Nos amenazan la dama, pues la retiramos y devolvemos la pieza. Pero ahora Caruana golpea con una jugada brillante. Dama por F6, sacrificando la dama a cambio de colocar todas sus piezas en casillas inmejorables. Alfil por F6. Por supuesto, las negras no tienen otra opción más que aceptar el material e intentar salir con vida del ataque que se avecina. Caballo D5. Primera pieza blanca que se coloca en una casilla excelente y además gana un tiempo con el ataque a la dama negra. Dama D8. Ahora mismo las blancas pueden recuperar su dama con caballo C6. La dama se ha quedado sin casillas, pero las negras pueden capturar dos piezas y mantenerse en la partida. Alfil por G4. Caballo por D8. Alfil por D8. Y se llegaría a una posición igualada.
pero Caruana no tiene ninguna intención de renunciar a sus piezas. Ahora mismo esas piezas valen más que la dama negra, porque quiere colocarlas en casillas perfectas para desarrollar todo su potencial. Por eso, a dama D8, Caruana no captura a la dama, sino que mejora sus piezas con caballo F5. Así de profundo es el ajedrez de élite. Estos dos caballos ahora mismo valen más que la dama negra. Torre B8. Una jugada natural que mejora la torre y evita que el alfil blanco llegue a la casilla B6 molestando a la dama. Pero lo cierto es que los módulos de análisis encuentran aquí una variante complejísima para que las negras resistan. Por supuesto, la idea de esa línea es eliminar los caballos blancos con alfil por F5. Alfil por F5 y ahora sí, torre B8. Pero Nakamura jugó torre B8 directamente, dejando el caballo vivo, lo que permite caballo por F6, dama por F6 y ahora la jugada de módulo, la del módulo, era caballo por D6 jaque, para que todas las piezas blancas combinen contra el rey negro. Rey E7, alfil C5, el descubierto contra el rey será terrible. Dama F4 jaque, las blancas han entregado este alfil porque su ataque es fortísimo, aunque quizás sea esto lo que hizo que Caruana declinase meterse en estos líos. Rey B1, dama por G4, caballo por C8 jaque. Ahora las descubiertas del caballo dejan al rey negro literalmente con el culo al aire. Rey E8, caballo D6 jaque, rey D7. Ahora la descubierta es con la torre y es que el rey no tiene dónde esconderse. Caballo por F7 jaque, rey C7, alfil D6 jaque, rey B7, alfil por B8, torre por B8, caballo por E5, dama por E4. Llegando a una posición con ventaja blanca, pero no totalmente ganada, y tras una línea larga y compleja de calcular. Por lo que personalmente puedo comprender que Caruana evaluase otras opciones. Volvemos a la partida después de dama por F6 para ver la elección de Caruana. Torre por D6. La dama no tiene casillas, por lo que es obligado a responder con alfil E6. Aunque realmente el módulo de análisis recomiende la línea que hemos visto anteriormente, es comprensible que Caruana se decantara por esta jugada. Las negras prácticamente no se pueden mover. La posición blanca es de dominación absoluta y la dama negra está escondida detrás de su alfil sin casillas útiles a las que dirigirse. Defenderse con negras en esta posición es realmente difícil, más allá de lo que pueda decir el módulo de análisis. Torre H D1. Las blancas poco a poco van incorporando piezas al ataque ante la impotencia negra. Enroque H5. El peón deja la casilla H4 libre para permitir la llegada del alfil. Veamos qué pasaría si las negras ignoran esa amenaza con una jugada absurda como A5. Ahora el alfil llega a H4 demostrando lo incómodo que es llevar las piezas negras en esta posición. Alfil H4. La única casilla disponible para la dama es H8, así que dama H8. Pero ahora las blancas siguen apretando el nudo alrededor del rey. Caballo E7 jaque, rey H7, alfil F5 jaque, alfil por F5, caballo por F5.
Con el último jaque de alfil, las blancas han abierto la sexta fila para dar mate al rey negro con las torres. F6. Se cierra la sexta fila, pero se abre la séptima. Torre D7 jaque. Rey G8, torre G1 jaque, dama G7, torre G por G7 jaque, rey H8, torre H7 jaque, rey G8 y dama D G7 mate. Un mate precioso que nos demuestra la impotencia de la dama negra frente a las piezas blancas. Continuamos la partida con H5 para ver la respuesta de Nakamura. Dama G5 jaque, con la idea de desviar el alfil blanco, pero no es la defensa más precisa. Aunque en esta posición no hay soluciones milagrosas, el módulo aconseja permitir la llegada del alfil, pero parar el jaque del caballo. Una solución muy difícil de ver que además no saca a las negras del atolladero en el que están metidas. Veamos esa línea recomendada por el módulo que empieza con torre F E8, alfil H4, dama H8, caballo E7 jaque. Ahora la torre, oportunamente colocada en la columna E, puede cambiarse por el caballo. Torre por E7, alfil por E7, alfil por G4, torre D8 jaque. La línea aquí es muy forzada. Torre por D8, torre por D8 jaque, rey H7, torre por H8 jaque, rey por H8, alfil F6 jaque, rey H7, rey D2, no hay prisa por comerse el peón de E5 que no se va a ir a ninguna parte, alfil por H5, alfil por E5. Y se llega a un final con alfiles de distinto color, donde parece que el peón de C blanco corre mucho, pero que son siempre finales muy difíciles de ganar. Esta parece que era la mejor opción para Nakamura. Volvamos a la partida después de dama G5 jaque y veamos la diferencia con esta variante. Alfil E3. El alfil se ha desviado de una diagonal para caer en otra igualmente peligrosa. Dama F6. Por desgracia para Nakamura, no sirve dama por G4, por caballo por H6 jaque y cae la dama. Rey G7, caballo por G4, alfil por G4, torre G1 clavando el alfil, F5, E por F5, torre por F5, torre por G4, jaque, y las blancas ganan la partida con su alfil de más. Volvemos a la partida después de dama F6. Caballo por H6 jaque. Jugada que es posible gracias a la nueva ubicación del alfil. Como vemos, esta no era la solución a los problemas negros. Rey H8, alfil F5. Una jugada tranquila de Caruana que en posición dominante parece decirle a su rival: mueve tú, que a mí me da la risa. Y lo cierto es que no es nada fácil escoger una jugada para las negras aquí. Por ejemplo, la mejor jugada según el módulo es dama H4. Pero después de caballo por F7 jaque, torre por F7, torre por E6, torre por F5, torre H6 jaque, rey G8, E por F5, dama por B4, torre G1 jaque, rey F7, torre H7 jaque. Ahora no se puede volver a F8 porque a rey F8 seguiría alfil H6 jaque, rey E8, torre G8 jaque,
dama F8, torre por F8, mate. Por eso hay que jugar rey F6. Torre G6 jaque, rey por F5, torre F7 jaque, rey E4, torre G4 jaque, rey por E3, torre por B4 y torre por B4. Una línea larguísima que acaba llegando a un final de torres con peón de más para Caruana. Pero calcular esta larga variante no es nada fácil y, como hemos visto, el rey negro se salva por los pelos. Así pues, no es de extrañar que Nakamura, que está sufriendo en una posición incómoda durante muchas jugadas, acabase errando y a alfil F5 respondiese con dama E7. Una jugada perfectamente comprensible, puesto que retira a la dama de la clavada, pero que permite a las blancas sentenciar la partida con caballo por F7. De todas formas, Caruana no juega caballo por F7 directamente, aunque ya ganaba, y prefiere evitar un posible contrajuego de su rival con B5. Que las blancas puedan permitirse el lujo de no rematar la partida a la primera ocasión, creo que demuestra el increíble dominio que lograron las blancas después de su sacrificio de dama. De nuevo, la mejor jugada para el negro es ese dama H4 que ya hemos analizado, pero Nakamura lo descartó una vez y ahora vuelve a hacerlo. Dama E8, insistiendo en su idea de buscar contrajuego por la columna B. Pero ahora Caruana ya no deja pasar más oportunidades y en una posición todavía más favorable remata una brillante partida con caballo por F7 jaque, entregando el caballo en un precioso broche final. Hay 3 capturas posibles y las 3 fallan. Veámoslas. Si alfil por F7, sigue torre H6 jaque, rey G8, torre G1 jaque, alfil G6 única, alfil por G6. Ahora hay varias jugadas para las negras, pero todas acaban mal. Veamos que el contrajuego por la columna B acaba en mate. Si dama por B5, alfil E8 jaque mate. Volvamos a la posición después de caballo por F7 para ver la segunda captura. Dama por F7, la captura de dama acaba igual de mal para el negro. Torre por E6. La torre va a dar un jaque en H6 y nadie puede pararla. Pero toca mover, así que hagamos una jugada cualquiera. A por B5. Torre H6 jaque, rey G8, torre G1 jaque, dama G7, alfil E6 jaque. Todas las piezas participan en el remate y no puede ser de otra manera, puesto que es esta coordinación lo que ha dado la victoria a las blancas. Torre F7, torre por G7 jaque, rey por G7, torre G6 jaque, y ahora si el rey se empeña en defender su torre, cae en una red de mate. Rey F8, alfil C5 jaque, rey E8, torre G8 jaque, torre F8 y torre por F8 mate. Otro precioso mate. Volvamos por última vez a la posición después de caballo por F7 para ver la continuación de la partida. Torre por F7, la opción de Nakamura. Torre por E6, dama por B5, buscando contrajuego, pero es demasiado tarde para que la dama se active. Torre H6 jaque, y aquí Nakamura terminó por rendirse.
Todas las piezas blancas se combinan magistralmente para rematar a las negras. La secuencia forzada que le hizo aceptar la derrota fue rey G7, torre G1 jaque, rey F8, torre H8 jaque, rey E7, torre por B8, dama por B8, alfil C5 jaque. Si el rey va a F6 con rey F6, torre G6 mate. Así pues, es obligatorio ir a la última fila con rey D8, torre G8 jaque, rey C7, alfil D6 jaque. Torre y alfil combinan contra la dama, por lo que es única rey por D6, torre por B8 y las blancas ganan fácilmente este final con un alfil y 2 peones de más. Una memorable victoria de Fabiano Caruana, sacrificando a la dama y demostrando que unas piezas bien coordinadas y perfectamente colocadas pueden compensar la entrega de la mejor pieza sobre el tablero, algo que solo está al alcance de los mejores jugadores. Un saludo y hasta la próxima partida.